Mi novia se rió a carcajadas con sus amigas. Lo voy a dejar brutalmente después de que... Siempre creí que mi relación con Patricia era perfecta. Llevábamos 3 años juntos. Vivíamos en el mismo apartamento. Planeábamos el futuro. Y yo ya había decidido pedirle matrimonio. Todo mi plan estaba listo. Había elegido el anillo, reservado el restaurante y hasta imaginado cómo sería el momento, el discurso. Pensaba que estaba haciendo todo bien, que ella también quería eso, que estábamos alineados, que nuestra historia era lo que siempre había soñado. Pero todo cambió en un solo día. Y lo más extraño es que este cambio comenzó de una manera tan silenciosa, casi imperceptible. Antes de empezar a contar esta historia, no olvides dejar un me gusta si te gustó el vídeo y suscribirte al canal para ver más videos como este. Era una mañana cualquiera. Yo estaba en la cafetería a la que solíamos ir. Ese lugar tenía algo especial para nosotros, donde, de alguna manera, el tiempo parecía pasar más lento. Estaba en mi rincón, con mi computadora, tratando de concentrarme en el trabajo, cuando escuché unas risas altas y familiares. Era ella. Patricia estaba allí, con 2 amigas, Glaus y Mary. No pensé que algo pudiera salir mal, pero me quedé allí, solo escuchando lo que decían. Al principio parecía una conversación normal, pero pronto me di cuenta de que algo no iba bien. Patricia hablaba de mí, de una manera que nunca imaginé. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. Escuché todo. Ella estaba planeando humillarme en la propuesta de matrimonio. Y lo peor, estaba con otro hombre. Mi mundo se vino abajo en ese momento. El golpe fue tan fuerte que ni siquiera pude reaccionar de inmediato. Todo lo que había creído sobre nuestra relación se desmoronó en cuestión de segundos. Patricia, a quien pensaba conocer también, se reía de mí a mis espaldas, burlándose de mi amor, de mis planes. La traición me quemaba por dentro. Estaba tan confundido, pero a la vez sentía una ira fría, creciendo en mi pecho. ¿Cómo había podido ser tan ciego? Ella estaba hablando con sus amigas sobre cómo me iba a rechazar públicamente cuando le propusiera matrimonio. Hablaba de mí como si fuera un tonto, como si todo lo que había hecho por ella no valiera nada. Y lo peor de todo, había estado engañándome con Jason, un tipo de su trabajo, y ni siquiera lo disimulaba. Todo lo que había construido en 3 años se sentía como una mentira. En ese instante, algo en mí cambió, y la necesidad de venganza se apoderó de mí. Me levanté lentamente. Traté de mantener la calma. Tenía que hacer algo. No podía dejar que esto quedara impune. Lo primero que hice fue grabar todo lo que podía escuchar. Sabía que en algún momento tendría que enfrentarla, pero no quería solo confrontarla sin pruebas. Quería demostrarle que sabía lo que había estado haciendo. Así que, cuando se fueron del café, regresé a casa con el corazón acelerado, pero con la mente fría. Durante los días siguientes, me convertí en un detective. Creé una cuenta falsa en Instagram y comencé a seguir a sus amigas, Glaus y Mary. Me sorprendió la facilidad con la que Patricia y sus amigas publicaban todo, como si nada estuviera oculto. Fue a través de ellas que conseguí fotos y pruebas de lo que me había estado ocultando. Patricia estaba viendo a Jason mientras aún vivíamos juntos. Y lo peor es que todavía usaba el anillo que le había dado en Navidad. La traición era más profunda de lo que había imaginado. El enojo que sentía ya no era solo por la traición, sino por la humillación que ella había planeado para mí. Me sentía usado, como si todo lo que había hecho por ella no importara. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Entonces decidí que lo confrontaría de la manera más pública posible. Ya tenía las pruebas y la información que necesitaba. Y el siguiente paso era hacerla pagar. Planeé todo con detalle. Reservé el restaurante al que ella pensaba que iríamos para nuestra cena de compromiso, pero en 1900 en su realidad, todo estaba diseñado para exponerla frente a todos. Ella pensaba que iba a ser la protagonista de una película romántica, pero no sabía que estaba a punto de ser parte de una tragedia. El plan estaba en marcha, y en ese momento, sentí que todo iba a encajar perfectamente. El día llegó, y lo que Patricia no sabía es que yo ya tenía todo preparado. Ella estaba emocionada, esperando que en cualquier momento le pidiera matrimonio. Estaba tan segura de sí misma que no notó lo que estaba pasando a su alrededor. Cuando llegamos al restaurante, todo parecía perfecto, como si nada estuviera fuera de lugar. Sus amigas, Glaus y Mary, ya estaban allí,
como si fueran parte del escenario que ella había imaginado para ese momento. Mientras esperábamos, mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba completamente enfocada en lo que tenía que hacer. Ella sonreía, revisando su teléfono, probablemente enviando mensajes a Jason o sus amigas, sin saber lo que estaba por venir. Yo solo la observaba, manteniéndome lo más tranquilo posible. Estaba a punto de revelar la verdad, y todo lo que había planeado cobraría sentido. Cuando el plato principal llegó, el momento parecía estar cada vez más cerca. Patricia estaba ansiosa. Podía ver en sus ojos la expectativa de que algo grande estaba por suceder. Esa sonrisa en su rostro era la última pieza de la máscara que ella llevaba puesta, y yo sabía que, en cualquier momento, todo eso caería. No pude dejar de pensar en todo lo que ella había dicho sobre mí, en cómo planeaba humillarme, en cómo me veía como un simple tonto. Me sentía vacío, pero, al mismo tiempo, había algo en mí que se sentía aliviado por finalmente saber la verdad. Ya no había espacio para mentiras. Era hora de mostrarle lo que sabía. Fue entonces cuando, sin previo aviso, saqué mi teléfono y empecé a reproducir la grabación que había hecho esa mañana en la cafetería. Su voz llenó el restaurante, hablando sobre cómo iba a humillarme públicamente y cómo estaba con Jason. La reacción de Patricia fue inmediata. Su rostro cambió tan rápido que parecía que el tiempo se había detenido. La sonrisa desapareció en un instante, y por un momento sentí que todo se paralizaba. Klaus y Mary estaban allí, observando, y parecía que estaban tan sorprendidas como ella. Lo que me impactó fue la expresión en el rostro de Patricia. Estaba completamente en shock, y supe que, en ese preciso momento, ella se dio cuenta de que ya no tenía control sobre nada. El silencio que siguió a la grabación fue absoluto. Nadie dijo una palabra, ni Patricia, ni sus amigas. Klaus y Mary no podían dejar de mirarse, como si no pudieran procesar lo que acababan de escuchar. Patricia, por su parte, parecía fuera de sí, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Su respiración se volvió agitada, y me di cuenta de que todo lo que había planeado, todo lo que ella había estado esperando, se desmoronaba frente a ella. No pude evitar sentir un leve alivio, pero también tristeza. Tristeza por todo lo que habíamos pasado juntos, por todo lo que ella había destrozado. La Patricia que conocía ya no existía. Lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Patricia finalmente rompió el silencio. Su voz temblaba, pero lo que decía era difícil de creer. «¿Cómo pudiste?», me gritó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Vi cómo su fachada de la víctima se desmoronaba, y me di cuenta de lo manipuladora que había sido todo este tiempo. Trató de defenderse, pero era tarde. Las pruebas estaban ahí. No había forma de que pudiera negarlo. Klaus y Mary estaban en shock, pero también se sentían incómodas. Ya no sabía si las veía como sus amigas o como personas que también la habían engañado. Una parte de mí quería gritarle, quería liberarme de toda la ira que sentía, pero me contuve. La humillación era suya. Ya no necesitaba hacer nada más. La realidad la había alcanzado, y yo solo estaba mirando cómo todo lo que había construido se venía abajo. Después de un rato de tensión, Patricia intentó calmarse, pero ya era evidente que todo había cambiado. Vi cómo sus amigas, Klaus y Mary, se retiraron un poco, tratando de mantenerse al margen de lo que estaba sucediendo. La mirada de Mary cambió. Ya no era la de una amiga incondicional de Patricia. Sus ojos reflejaban algo diferente, como si comenzara a ver la verdad que había estado oculta todo este tiempo. Patricia, por otro lado, ya no podía esconder la vergüenza. Me observó durante un largo momento, como si esperara que me retractara, que pudiera perdonarla, pero no lo haría. Mi mente ya estaba hecha, y mis sentimientos por ella se habían evaporado en ese instante, como el aire que se disipa después de una tormenta. Le pedí que se calmara, que se fuera, y que tomara un tiempo para pensar en todo lo que había perdido. Ya no estaba dispuesto a seguir siendo parte de esa mentira. Cuando Patricia salió del restaurante, no sentí ni la más mínima satisfacción. Lo que había hecho, aunque necesario, no me dio ninguna alegría. La rabia que sentí al principio se había transformado en una especie de vacío.
Una sensación amarga de que las cosas que más valoramos pueden desmoronarse en un instante. Mi vida con ella ya no tenía sentido. Y todo lo que había planeado, todo lo que habíamos compartido, se sentía irrelevante. En ese momento, entendí que la venganza no siempre trae alivio, pero también comprendí que tenía que seguir adelante. No me arrepentí de lo que hice, pero lo que sentí fue una especie de paz que antes nunca había experimentado. Había sido necesario hacer lo que hice, y aunque su reacción me había impactado, ahora sabía que no había vuelta atrás. Patricia había sido la que se había jugado todo, y yo solo había reaccionado a la verdad que, de alguna manera, ella misma había enterrado. Los días siguientes fueron extraños. Mientras Patricia intentaba ponerse en contacto conmigo, su actitud cambió por completo. Me mandaba mensajes, me llamaba, pero ya no había nada que ella pudiera decir que cambiara la realidad. Su mundo se había desmoronado, y aunque lo intentaba esconder, la verdad era evidente. En su trabajo, todo explotó. No solo perdió a su amante, Jason, quien también fue despedido, sino que también perdió a las personas que creía eran sus amigas. Klaus y Mary, aunque parecían estar en su esquina en un principio, ahora empezaban a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Incluso Mary me contactó un par de veces para disculparse. Ella me dijo que no. Tenía idea de cuán manipuladora había sido Patricia, y que se sentía culpable por no haber visto lo que pasaba. Todo se volvió muy claro para todos los que estaban cerca de ella, y lo que más me sorprendió fue lo fácil que ella había sido capaz de manipular a todos a su alrededor. En ese momento, me di cuenta de que, en realidad, no estaba tan solo como había pensado. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. A pesar de todo lo que había pasado, lo que más me sorprendió fue cómo Patricia manejó su caída. En lugar de tomar responsabilidad por sus actos, ella se dedicó a difundir mentiras sobre mí, a contar su versión de la historia a sus amigos y a sus familiares. Dijo que yo la había manipulado, que yo la había presionado, que la había obligado a hacer lo que hizo. Pero, por supuesto, las pruebas hablaban por sí solas. Todos ya sabían la verdad. Patricia intentó, por un tiempo, manipular la situación, pero las capturas de pantalla y las grabaciones que había guardado me protegían. Y aunque nunca quise llegar a este punto, me sentí satisfecho al ver cómo todo lo que ella había planeado se volvía en su contra. Lo más irónico es que, a pesar de sus intentos, las personas que en realidad importaban, como sus amigos más cercanos, comenzaron a alejarse de ella. Finalmente, ella quedó sola, y aunque no quería que las cosas llegaran a ese punto, no podía evitar sentir que, en algún nivel, todo lo que había sucedido era necesario para que ella pagara por lo que me había hecho. La última vez que vi a Patricia fue en un bar al que solíamos ir. Ella estaba allí, tratando de contar su versión de la historia, como si todo fuera un malentendido. Cuando la vi, ya no sentí nada por ella. No había ni rastro de amor o tristeza, solo una especie de indiferencia. Patricia había perdido el control de su vida, y su intento de manipular la situación frente a los demás era patético. Sus amigas, que antes la apoyaban, ahora la miraban con desdén, y ni siquiera Klaus, que había sido su confidente, quiso defenderla. Fue como una película que ya había llegado a su final, y lo único que quedaba era el desgaste de los últimos intentos de Patricia por salvar lo que quedaba de su imagen. Gritó, arrojó una bebida a una de las personas que la estaba ignorando, y fue escoltada fuera del bar por la seguridad. Su mundo había colapsado completamente, y yo, desde mi lugar, solo observaba en silencio. Me sentí libre, y al mismo tiempo, completamente vacío. La vida que habíamos planeado ya no existía, y yo tampoco quería volver a ese lugar. Esa misma noche, me di cuenta de que la verdadera superación no era solo la venganza o el enfrentamiento. Lo que había hecho fue necesario, claro, pero me di cuenta de que lo más importante fue dejar todo atrás. No tenía sentido seguir pensando en lo que Patricia había hecho, ni en cómo había afectado mi vida. Mientras ella seguía tratando de recuperar lo perdido, yo había comenzado a avanzar. Empecé a darme cuenta de que mi felicidad no dependía de ella ni de nadie más. Con el tiempo, las llamadas y mensajes de Patricia fueron desapareciendo, aunque seguía intentándolo. A pesar de su sufrimiento, ya no era mi problema. Encontré paz en el hecho de que,
Aunque no pude evitar que las cosas tomaran este giro, finalmente había tomado control de mi vida. Conocí a alguien más, Ramona, y nuestra relación se construyó de manera sincera, sin mentiras ni traiciones. La lección que aprendí fue que el valor de una persona no está en las personas que te rodean o en lo que esperan de ti, sino en lo que tú decides ser y hacer por ti mismo. Con el paso del tiempo, las cosas se fueron calmando. Patricia intentó varias veces contactarme, incluso recurrió a cuentas falsas para tratar de engañarme de nuevo, pero ya nada de eso me afectaba. El capítulo con ella había quedado cerrado, y ahora lo único que podía hacer era seguir adelante. Ella ya no tenía poder sobre mí. Sus manipulaciones y mentiras ya no eran suficientes para alterar mi tranquilidad. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue cómo su vida siguió cayendo en picada. El grupo de amigos que antes la apoyaba la dejó de lado. Incluso sus padres, que siempre la protegieron, se avergonzaron de ella después de ver las pruebas que le envié. Me enteré de que estaba viviendo con su hermana, porque nadie la quería en su casa. Había perdido el respeto de todos, y su propia familia se distanció de ella. El karma, en cierto sentido, había hecho su trabajo. Mientras tanto, mi vida seguía mejorando. Ramona se convirtió en alguien especial para mí, y lo más importante, comencé a sentirme completo de nuevo. Aprendí que no vale la pena aferrarse a lo que no te suma, y que la verdadera paz llega cuando dejas atrás las personas que te hacen daño. El tiempo y las experiencias me enseñaron que, aunque la venganza pueda ser dulce en el momento, lo que realmente importa es la paz interior y la capacidad de seguir adelante. Patricia seguía publicando sobre mí, en las redes sociales, pero ya no me afectaba. Mi felicidad no dependía de sus pensamientos, ni de sus intentos de hacerme sentir culpable. Ella seguía atrapada en su propia red de mentiras, mientras yo había avanzado y encontrado lo que realmente merecía. Y aunque nunca entendí completamente por qué ella eligió ese camino, al final me di cuenta de que lo más importante era que yo había aprendido a valorarme y a no permitir que nadie me tratara con menosprecio. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un me gusta y también un comentario diciendo lo que te pareció. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para ver más videos como este.